Si estuvieras planeando una fiesta en tu nuevo hogar, lo mínimo que podrías hacer sería acordarte de invitar a la persona que siempre te ha apoyado. He recuperado lo que me pertenece, la casa. Soy una mujer de 63 años. He enfrentado muchas dificultades en la vida, pero ahora siento que esto es demasiado para sobrellevar. Antes de continuar, les animo a que le den me gusta al video y se suscriban al canal. Me encantaría saber desde dónde nos ven y recibir una calificación del 1 al 5 sobre esta historia. ¡Gracias! Ahora sigamos adelante. Mi nuera Susan está organizando una fiesta en su nueva casa y ni siquiera me ha invitado. Me enteré gracias a mi sobrina que sigue a Susan en Facebook. Ella me llamó molesta para contármelo. Me sorprendió no haber sabido nada sobre esta gran fiesta de inauguración. Le pregunté si estaba segura o si se trataba de otra cosa, pero entonces me envió una captura de pantalla de la historia de Susan, mostrando la decoración con el mensaje «Feliz inauguración de la casa». Susan escribía que estaba ansiosa por dar un recorrido por el lugar. Esas publicaciones lo decían todo. Yo, ingenua, pensé que tal vez se habían olvidado de invitarme. En el fondo, sabía la verdad, pero a veces esa pequeña esperanza nos lleva a hacer tonterías. Estuve esperando ansiosamente por mi invitación, pero nunca llegó. Intenté mantener la paciencia, pensando que tal vez se perdió en el correo o que estaban planeando invitarme en persona. La fiesta es mañana, y como no parecía que estuviera en la lista de invitados, llamé a mi hijo para preguntarle sobre eso. Parecía incómodo y tartamudeó algo sobre que debía haber una confusión y que él pensaba que Susan me había invitado. Le dije que no recibí ninguna invitación, y él dijo que Susan ha estado muy ocupada estos días, viajando por trabajo, llevando a los niños a la escuela y otras clases, y supervisando la renovación de la casa. Me dijo que no me preocupara, que lo comprobaría con Susan y me volvería a llamar. Estaba claro que le estaba mintiendo, o al menos encubriéndola, porque, vamos, se tarda 10 segundos en reenviar una invitación. Esperé toda la tarde, pero no recibí llamadas ni mensajes de texto, segura de que no estaba invitada. Puede que esto suene muy trivial para algunos de ustedes, pero tengo derecho a estar molesta por ello. Mi viaje en la vida ha estado lleno de desafíos, pero siempre he logrado perseverar. Sin embargo, hay ciertos momentos que me rompen en pedazos, y este es uno de ellos. He apoyado a mi hijo en todo lo que ha hecho. Lo crié sola después de que su padre falleció cuando Mark tenía solo 10 años. No fue fácil, pero lo saqué adelante con todo el amor y sacrificio que una madre puede dar. Y ahora, cuando finalmente tiene su propia familia y casa, ni siquiera me invitan a la fiesta de inauguración. Pero lo peor de todo es el motivo por el cual no me invitaron. Mi sobrina, que sigue a Susan en redes sociales, descubrió la verdadera razón. Susan publicó en un grupo privado de Facebook que no quería invitarme porque se sentía incómoda con mi presencia debido a una cicatriz en mi rostro. Cuando era joven, sufrí un accidente que me dejó una cicatriz en la mejilla. He vivido con ella toda mi vida y aunque al principio fue difícil, aprendí a aceptarla como parte de mí. Jamás pensé que algo tan superficial pudiera ser la razón para que mi propia nuera me excluyera de un evento tan importante. Cuando leí lo que Susan escribió, me rompió el corazón. Decía algo: no quiero que la cicatriz de mi suegra sea lo que todo el mundo mire en la fiesta. Es incómodo, y no quiero que eso arruine las fotos del evento. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo es posible que alguien sea tan cruel y superficial? Después de todo lo que he hecho por ellos, ¿esta es la forma en que me pagan? Al principio no sabía qué hacer. Estaba devastada. Me sentí traicionada por mi hijo y por mi nuera. Pero luego algo en mí cambió. Decidí que no iba a dejar que me pisotearan de esta manera. Sabía que tenía que hacer algo y rápido. Lo que Susan y Mark tal vez no recordaban es que esa casa en la que están viviendo, la nueva casa, técnicamente es mía. Cuando Mark y Susan se casaron, les presté una gran suma de dinero para que pudieran comprar la casa. Nunca les pedí que me lo devolvieran porque pensé que era un regalo para mi hijo, para ayudarlo a empezar su nueva vida con su esposa.
Pero legalmente, la casa todavía estaba a mi nombre, así que, armada con esa información, decidí que era hora de actuar. Al día siguiente, fui directamente a la oficina de mi abogado, le expliqué la situación y le pedí que preparara los documentos necesarios para recuperar la propiedad de la casa. El abogado me dijo que, debido a que la casa aún estaba a mi nombre, tenía todo el derecho de recuperarla si así lo deseaba. La idea no me entusiasmaba al principio. Después de todo, nunca pensé en quitarles la casa, pero el dolor que sentía era tan profundo que ya no podía ignorarlo. Y ese mismo día, mi abogado preparó los papeles para que pudiera tomar posesión de la casa nuevamente. No tenía intención de echarlos a la calle de inmediato, pero quería que supieran que no podían tratarme de esa manera sin consecuencias. Esa casa representaba no solo el dinero que puse, sino también el sacrificio que hice durante años por mi hijo, y no iba a permitir que me dejaran fuera de algo que había contribuido a construir. El día de la fiesta de inauguración, mientras Susan y Mark se preparaban para recibir a sus invitados y mostrarse como los orgullosos dueños de la casa, yo tomé una decisión diferente. Aunque me dolía profundamente no estar allí para ver la casa que había ayudado a financiar, sabía que presentarme en persona solo crearía más drama, y eso no era lo que quería. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisotearan de esa manera. Así que en lugar de asistir a la fiesta, me aseguré de que mi presencia se sintiera de una forma muy distinta. Ese día, mientras Susan arreglaba los últimos detalles y los invitados comenzaban a llegar, envié a mi abogado con un paquete de documentos. No cualquier paquete, sino los papeles que demostraban que, legalmente, la casa seguía estando bajo mi control. Mi abogado se aseguró de que los documentos llegaran justo cuando la fiesta estaba comenzando, para que ni Susan ni Mark pudieran ignorar lo que estaba ocurriendo. Me imaginé la escena en mi mente. El jardín lleno de decoraciones, las risas y la charla de los invitados, y de repente, la llegada inesperada del abogado con ese sobre. Cuando Susan vio los papeles, según me contó después mi abogado, su expresión pasó de la euforia a la confusión y finalmente al pánico. Era como si toda la fachada que había construido se desmoronara en un instante. ¿Cómo iba a seguir adelante con una fiesta de inauguración cuando acababa de recibir la noticia de que la casa en la que estaba viviendo técnicamente no le pertenecía? Era un golpe directo a su orgullo, y no puedo negar que, en el fondo, sentí una pequeña satisfacción al imaginar su reacción. Mi abogado me llamó poco después de entregar los documentos para decirme que Susan había quedado atónita y que Mark también parecía completamente desconcertado. Habían asumido que todo estaba bajo su control, que podían hacer y deshacer a su antojo, pero ahora se daban cuenta de que no era así. Ese sobre que tanto querían ignorar contenía la cruda realidad. Yo tenía la última palabra sobre esa casa, y si querían seguir viviendo allí, tendrían que enfrentarse a mí. Mientras la fiesta seguía, o al menos eso intentaban, no dejaba de imaginar las miradas incómodas de los invitados cuando Susan y Mark intentaban fingir que todo estaba bien. Pero sabía que, en el fondo, el impacto de esos documentos había dejado una marca. Ya no podían hacer lo que quisieran sin considerar las consecuencias. Más tarde, ese mismo día, cuando la fiesta ya había terminado y las luces comenzaban a apagarse en la casa, mi teléfono sonó. Era Mark, mi hijo. La voz en el otro extremo del teléfono sonaba tensa, una mezcla de confusión, nerviosismo y tal vez un poco de rabia. «Mamá, ¿qué es esto?», comenzó, refiriéndose obviamente a los documentos que había recibido durante la fiesta. «¿Por qué nos mandaste esto hoy? ¿Qué está pasando?». Parecía que de repente todo su mundo se estaba desmoronando y la realidad de la situación comenzaba a golpearlo con fuerza. Escuché su tono desesperado y por un momento me dolió saber que mi propio hijo estaba en esa situación. Pero también sabía que esta confrontación era inevitable. No podía seguir permitiendo que me ignoraran y despreciaran. Así que en lugar de suavizar las cosas, como lo había hecho tantas veces antes,
Le dije la verdad sin rodeos ni adornos. Mark, comencé con firmeza, pero tratando de mantener la calma. No estoy dispuesta a seguir siendo ignorada, ni tratada como si no importara en tu vida. Les presté una gran cantidad de dinero para que pudieran tener esa casa, y ni siquiera tuvieron la decencia de invitarme a la fiesta de inauguración. Lo que es peor, tu esposa ni siquiera me considera parte de su vida, al punto de que la razón por la que no fui invitada fue porque mi cicatriz la incomoda. Eso no es solo una falta de respeto, es una traición. El silencio al otro lado de la línea me indicó que Mark estaba procesando lo que le decía. Sabía que lo que venía a continuación sería difícil de escuchar para él, pero debía decirlo. Si no soy lo suficientemente importante para ser tratada con el respeto que merezco, entonces no tengo por qué seguir actuando como si todo estuviera bien. Recuperaré lo que es mío. Esa casa, Mark, legalmente sigue siendo mía. No quería llegar a esto, pero tú y Susan me han obligado. Escuché cómo respiraba profundamente al otro lado del teléfono. No me respondió de inmediato, y pude imaginar cómo su mente intentaba encontrar una salida a lo que estaba ocurriendo. Sabía que no se lo esperaba. Siempre había sido un buen hijo, pero en los últimos años, desde que conoció a Susan, había comenzado a alejarse de mí cada vez más, y ahora la distancia entre nosotros era dolorosamente clara. Finalmente, Mark habló, pero su voz estaba llena de frustración. Mamá, no sabía que Susan no te invitó. Por eso pensé que había sido un error. Pero, por favor, no nos hagas esto. No puedes quitarnos la casa. Los niños, ¿qué pasará con ellos? Sus palabras me afectaron, lo admito. Mi amor por mis nietos es inmenso, y sabía que esta situación los afectaría también. Pero no era justo que me utilizaran como una pieza descartable cuando les convenía. Le respondí con Mark, no quiero hacerle daño a los niños, y créeme que no quiero quitarles la casa, pero no puedo seguir aceptando este tipo de trato. Lo único que pido es respeto. Si Susan no puede mostrarme ese respeto, entonces tendré que tomar decisiones difíciles, y esta es una de ellas. Hubo otro largo silencio. Mark sabía que no estaba bromeando. Lo que había comenzado como una simple llamada de explicación había terminado en una realidad mucho más dura de lo que él imaginaba. Sabía que ahora tenía que enfrentar la realidad de que si las cosas no cambiaban, esa casa, ese símbolo de su nueva vida, podría desaparecer de sus manos. La fiesta de inauguración que había sido cuidadosamente planificada para mostrar su nueva casa a todos sus amigos y conocidos, se convirtió en un desastre. Y aunque no fue mi intención arruinar su evento, debo admitir que sentí una pequeña satisfacción al saber que Susan finalmente entendió que no podía tratarme así. Después de esa llamada de Mark, me sentí en control por primera vez en mucho tiempo. No se trataba solo de la casa, sino de que finalmente había hecho valer mi dignidad. Pero también sabía que Susan no estaba simplemente estresada por la fiesta, o que había cometido un error momentáneo. Su crueldad había sido deliberada, y aunque Mark intentaba suavizar la situación, no podía ignorar lo que ya se había dicho. Decidí darle a Mark una oportunidad para corregir las cosas. Le dije que estaba dispuesta a hablar con Susan, pero solo si ella se disculpaba sinceramente conmigo. Mark prometió que arreglaría las cosas y organizó una reunión en su casa para que pudiéramos hablar. Cuando llegué a la casa para la reunión, Susan estaba visiblemente incómoda. No había fiesta, no había invitados, solo nosotros tres sentados en su salón, rodeados de cajas, aún sin desempacar. Al principio, Susan intentó justificar lo que había hecho, diciendo que había estado estresada y que la fiesta significaba mucho para ella. Pero no me dejé engañar. Le dije que no estaba allí para escuchar excusas, que lo que esperaba era una disculpa sincera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Susan se disculpó. Dijo que había estado equivocada al no invitarme y que su comentario sobre mi cicatriz había sido cruel e innecesario. Me aseguró que no volvería a suceder algo así.
Aunque no fue la disculpa más entusiasta que he recibido en mi vida, sentí que al menos estaba dispuesta a intentar arreglar las cosas. Acepté su disculpa, pero dejé claro que si alguna vez volvía a ser tratada de esa manera, no dudaría en tomar medidas más drásticas. Les dije que por esta vez dejaría que siguieran viviendo en la casa, pero que nunca más me faltaran el respeto de esa forma. Desde entonces, nuestra relación ha sido un poco tensa, pero ha mejorado. Mark y Susan saben ahora que no pueden tomarme por sentada, y aunque no me invitan a cada evento que organizan, al menos me tratan con más respeto. Y eso para mí es suficiente por ahora. Vaya, qué historia tan intensa. A veces incluso la familia puede ser la fuente de nuestras mayores traiciones, pero siempre es importante hacer valer nuestro valor y respeto pase lo que pase.